Hola, buenas tardes. Ojalá se encuentren todos muy bien. Les voy a subir la grabación ya que me justificaron que no podían asistir o bien que estaban ocupados, etcétera, en su asunto. Así que vamos a realizar la grabación de la tutoría que correspondía hoy día. Hoy día nos corresponde ver el tema de sucesiones y límites de sucesiones. Vamos a estar viendo parte un poquito conceptual, teórica, teoremas principalmente importantes para abordar este tema de los límites. Y seguido de eso vamos a estar revisando algún ejercicio y uno que otro programa en internet que les va a ayudar para programas, recursos educativos que les va a ayudar para comprender de mejor manera y para resolver los ejercicios que ustedes tengan sobre los límites de sucesiones. Bueno, entonces ahora vamos a partir. Vamos a intentar que la grabación no dure tanto y vamos a partir. Voy a cambiar de pantalla, así que voy a cortar el video. Ya saben, lo de siempre. Entonces, mm, un segundo. Mm, Un segundo que no tengo imagen por algún motivo. Algo pasó y no tengo imagen. Dame un segundo. Y ahora sí. Entonces lo que le estaba comentando es lo siguiente. Entonces le está diciendo que vamos a revisar las soluciones y límites de soluciones, pero antes de empezar la idea era ver más o menos si recuerdan lo que eran las sucesiones, si saben cuáles son, cómo se clasifican. Y para eso vamos a llenar la siguiente tablita, la cual ahora se la voy a llenar. O sea, mejor esta tablita. Estas son como las palabras claves de la tutoría anterior y seguramente de las clases que han tenido hasta ahora. Yo se las voy a subir completa después en el material, para no perder tiempo haciendo esto ahora. ¿Ya? Pero entre las palabras claves se encuentran sucesión, sucesión monótona, sucesión convergente, sucesión divergente, sucesión creciente y decreciente. Esto es muy importante que al menos conozcan una descripción, una definición de qué es cada una. Bueno, a continuación nos presentan un recuerdo que se tendría siendo la definición de una sucesión, que nos dice, una sucesión es un conjunto de números escritos en un orden en específico. Acá tenemos el A sub 1 como el término 1, el A sub 2 término 2, y así hasta el A sub n que vendría siendo el término enésimo. Y nos dice, a cada uno de estos números le llamamos términos. El número A sub 1 se llama primer término, A sub 2 el segundo término, y en general A sub n es el enésimo término. Puesto que para cada número natural n hay un número correspondiente a sub n, podemos definir una sucesión como una función. Entonces decimos que una sucesión es una función cuyo dominio es el conjunto de los números naturales. Los valores f1, f2, f3 son los términos de la sucesión. Entonces lo siguiente, vamos a ir directamente a recordar, o sea, a resolver los problemas que no pudimos hacer en la sucesión anterior, que vendrían siendo los que nos dicen estudia la convergencia de la siguiente sucesión. Vamos a revisar estos 5 problemas bien brevemente y vamos a seguir. Entonces, un segundo. Ya, hasta acá. Entonces vamos a pasar rápidamente a resolver el primero. Voy a intentar hacer la grabación un poquito más corta que las otras veces, eh, para que ustedes no sea tan tedioso el video, ni que tampoco gasten mucho tiempo. Infinito, n igual 1, n menos 2, bajo 2n.
Ya, y nos dicen que esto vale infinito, entonces este problema lo que nos decía era estudiar la convergencia de estas siguientes soluciones. Esto estaba en su guía. Bueno, entonces para la primera nos dicen que el n-2 hasta 2n. Bueno, cuando nosotros tenemos soluciones de este tipo, lo que nosotros recurrimos siempre a hacer es, vamos acá abajo, vamos a tener n-2, de hecho, dejémoslo solamente así, que sub n es igual a n-2 partido de 2n, ¿ya? Entonces, ¿cuál es como el tip para... Ah, discúlpenme, no estoy... Ya, discúlpenme, no estaba compartiendo la otra pantalla. Bueno, si se fijan, lo que vamos a hacer va a ser revisar los problemas de la tutoría anterior que quedaron pendientes. Vamos a partir con el primero, ¿ya? Disculpen por la razón. Entonces, vamos a tener este tipo de problema que cuando nosotros tenemos un racional y queremos ver cómo se comporta cuando el n va creciendo hacia el infinito, porque eso, este es el propósito de estas soluciones, que nosotros partimos desde un n igual a 1 y vemos qué es lo que va pasando cuando se va acercando al infinito, ¿ya? Entonces, para este caso, ¿qué pasa cuando nos acercamos al infinito? Nosotros lo que tenemos que hacer es multiplicar por 1 partido en n en ambos lados. ¿Ya? Si se fijan, 1 partido n dividido 1 partido n es lo mismo que decir 1. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo 1 partido n bajo el mismo número. Y todo número dividido el mismo número nos va a dar 1. Entonces, si nosotros hacemos esta multiplicación, nos va a quedar x sub n igual a n por 1 partido n, esto nos va a quedar n partido en n menos 2 partido entre n, y acá abajo nos va a quedar 2n partido entre n. Ya, entonces acá lo que hacemos es lo siguiente. Decimos x sub n. Ya, n partido entre n nos va a dar 1. Menos 2 partido entre n. Esto hay que analizarlo bien. Porque ¿qué es lo que pasa? Nosotros cuando tenemos por ejemplo, 2 partido en n, ya, entonces lo que vamos a hacer va a ser tomar valores, no sé, el 1, tomamos el 1, el 2, el 3, el 10 y el 100. ¿Ya? Ya, porque esto es como leemos con una asociación. Una asociación, si se acuerdan, es cuando vamos viendo término a término. Vemos el 1, el 2, el 3, el 10, el 100. ¿Ya? Cuando esto vale 1, esto nos va a dar 2. Cuando esto vale 2, nos va a dar 1, porque sería 2 partido entre 2. Cuando tenemos 3, nos da 2 tercios. Cuando tenemos 10, nos da 2 décimos. Cuando tenemos 100, nos da 2 partido entre 100. Y así podemos ir haciendo, no sé, entre 1000, nos va a dar 2 partidos entre 1000, no sé, 1.000.000, 2 partidos entre 1.000.000. Y así se fijan, esto que está acá se está acercando al cero. Entre cada vez se hace más grande, esto se va a ir acercando al cero. Entonces, ¿qué vamos a decir cuando tenemos números de este tipo? Del tipo 2 partido n, o el número que sea, un número a partido entre n, eso se va a, vamos a decir que se va a ir a cero. ¿Ya? Entonces, todo aquí decimos que se va a cero. Y esto nos va a quedar de la forma 1 menos 0. El 2n dividido entre n se elimina los n y nos queda 2. Y esto nos va a quedar que x sub n es igual a 1 medio. Ya. Ojalá se haya entendido. Entonces el resultado de esta solución nos da que x sub n es igual a 1 medio. Revisamos ahora. Revisamos el b. El b nos dice que x sub n n igual a 1 de 1 partido de x al cubo entre n igual a 1 y el infinito. Sí. 3 elevado a n. 3 elevado a n. Ya. Acá. Si se fijan, tenemos algo, este 1 partido 3 elevado a n, tenemos algo del mismo tipo que teníamos acá, de 2 partido en n, pero ahora tenemos algo que crece más rápido incluso. Miren, para ver qué hubiese pasado con este tipo, con este caso.
Probémoslo con el 1, con, no sé, con el 3, probémoslo con el 10 y probémoslo con el 100. ¿Ya? Entonces, cuando lo evaluamos en 1, esto nos va a quedar 1 partido 3 elevado a 1. Esto nos va a dar un tercio. Cuando lo evaluamos en 3, nos va a quedar 1 partido 3 elevado a 3, y eso nos va a quedar 1 entre 27. El siguiente nos va a dar infinitamente más grande, nos va a quedar 3 elevado a 10, y el siguiente nos va a dar 1 partido 3 elevado a 100. Y así se fijan, estos números son demasiado grandes. 3 elevado a 100 es un número demasiado grande. De hecho, ya el 3 elevado a 10 es un número muy grande. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando nosotros, es una regla, cuando el denominador crece mucho, el número va a tender a cero. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a decir que 1 x sub n entre n igual 1 hasta el infinito de 1 partido 3n, esto va a ser igual a 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos que el denominador crece más que el numerador, el número siempre va a tender a 0. ¿Ya? El siguiente. A ver, a ver, a ver, a ver. El C nos dice seno de n menos n partido n. Entonces vamos a tener el C x sub n entre n igual 1 hasta el infinito de seno de n menos n partido entre n. Si no me equivoco. Ya, entonces, acá, ¿qué vamos a tener? Es el seno de n. Acá nos falta algo. El seno de n menos n. Ya, entonces acá vamos a tener una solución del tipo trigonométrica, y para esta lo que vamos a hacer va a ser separarla. N igual 1. Lo vamos a separar como seno de n entre n, el n menos n partido en n. Ya, si se fijan, estas dos cosas son lo mismo. O sea, esto que tenemos acá es lo mismo que lo que tenemos arriba. Y si se fijan, esto que está acá se nos hace 1. Y esto que tenemos aquí, ¿cuánto se nos hace? Seno de n partido n. Este n siempre va a crecer mayor que el seno de n. Porque si recuerdan, nosotros cuando hablábamos de funciones trigonométricas, estas se mueven entre el 0 y el 2pi. ¿Se acuerdan cuando revisamos trigonometría? Bueno, el dominio de las funciones trigonométricas siempre va a estar entre el rango, digo, siempre va a estar entre el 0 y el 2pi. Por lo tanto, este n siempre va a crecer más que el seno. ¿Ya? Entonces, esto nos va a quedar de la forma 0 menos 1, y esto va a dar menos 1. Menos 1. ¿Ok? Es importante este tipo de problemas con trigonométricos porque es bueno separarlos. ¿Ya? El siguiente. Tenemos x sub n de menos 1 elevado a n partido de n. Ya. Entonces, vamos a tener c, que nos dice x sub n al infinito, n igual 1, de menos 1 a la n, menos 1 a la n, partido entre 2n. Ya vamos a tener esta solución, hasta el infinito, n igual 1. Entonces, con esta solución, ¿qué podemos decir? Este número que está aquí, el menos 1 elevado a n, va a empezar a oscilar. ¿Por qué va a empezar a oscilar? Porque si lo tomamos con los números pares, por ejemplo, el 2, el 4, el 6 y el 8, vamos a tener menos 1 al cuadrado, eso va a ser 1. Menos 1 a la cuarta va a ser 1. Ya, pero ¿qué pasa si nosotros revisamos menos 1 a la 1 o menos 1
a la 3, esto nos va a dar menos 1. ¿Qué quiere decir esto? Que esto va a estar todo el tiempo oscilando entre menos 1 y 1, menos 1 y 1. ¿Ok? Ya, pero acá, ¿qué es lo que pasa? Esta parte que está arriba va a estar oscilando y la parte de abajo, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ir agrandándose. Arriba siempre vamos a tener 1 y menos 1, 1 y menos 1, pero esta parte de abajo se va a hacer más grande, va a ser, no sé, 2, después 4, después 6, 8, 10 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué va a pasar con este límite? Nosotros vamos a decir que es x sub n de menos 1 a la n partido 2n. Si se fijan, esto que está acá es más grande que lo que tenemos de arriba, porque lo de arriba oscila, de hecho. Así que, si esto es más grande, esto se va a ir a 0. Diverge a 0, o sea, converge a 0. Seguimos con el siguiente. Tenemos 2n, x sub n, n igual 1, a de infinito, de 2n más menos 1 partido n partido n. Ya, entonces esto que tenemos aquí, ¿cómo lo podemos resolver? Mm, Podemos separarlo entre 2 y nos va a quedar 2n partido entre n más menos 1 partido entre n. Ya, y si se acuerdan, esto que está acá se va a ir a 0 porque lo mismo que teníamos antes. Y esto que tenemos aquí, tachamos la n y nos va a quedar igual a 2. Entonces este límite equivale a 2. Converge a 2. ¿Ok? Entonces el siguiente. Ya, entonces ahí revisamos todos los límites, o sea, las sucesiones que nos quedaron pendientes. ¿Ya? Entonces ahora, mucha atención porque esta parte es muy importante. Nosotros decimos que si la sucesión S sub n es una sucesión que converge a un número real, L, esto es una L, entonces a este número L se le denomina como el límite de la sucesión y se anota como L igual al límite de la sucesión, L el límite de n de la sucesión y L como el límite de n cuando tiende a infinito de S sub n. ¿Ya? Estas son como las notaciones que tiene. Entonces nosotros decimos que cuando una sucesión converge a un número real, ese número real le vamos a denotar como límite. ¿Ya? Es importante saber eso. Ya. Lo siguiente es un teorema con respecto a los límites. Nos dice que si S sub n converge a L1 y también a L2, entonces L1 es igual a L2. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos una solución que converge a un número, ese número va a ser único. ¿Ya? Y eso quiere decir. O sea que esto es como una forma para demostrar una solución tiene límite o no tiene límite. Si por ejemplo ustedes tienen un límite que lo prueban para un número y converge a un número y también que converge a otro número, entonces no tienen un límite. ¿Ya? Porque siempre estos tienen que ser iguales. L1 siempre tiene que ser igual a L2. Ya, la siguiente es una proposición que nos dice: si U sub n es una solución nula, igual a 0, ya, si se fijan, esto es lo que era una solución nula. Cuando teníamos este caso que está acá. Cuando tenemos dos partidos n, nosotros vamos a ir con una sucesión nula. Se van a hacer nulas cuando el denominador siempre se haga mayor. Sea mayor que el numerador, ¿ya? Ponen que esto es el numerador. ¿No? Bueno, y este es el denominador y este es el numerador. Si el denominador es mayor que el numerador, en este caso se va haciendo más grande, siempre esto va a tender a cero. Y vamos a decir que va a ser nula. Acá, por ejemplo, nos dicen 1 partido entre n. Y si b sub n es una solución acotada, entonces la solución b sub n por u sub n es nula. Ya. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, cuando tenemos u sub n igual a 1 partido entre n y b sub n igual, no sé, a 3n cuadrado partido 2n cuadrado. O no, digamos n cuadrado. N cuadrado. Nosotros vamos a decir que u sub n va a ser 0, ¿cierto? Y este que está acá, el n cuadrado se me va con el n cuadrado y nos va a quedar 3. Pero ahora si nosotros queremos tener u sub n por b sub n,
va a ser lo mismo que decir 0 por 3. Y esto nos va a quedar igual 0. Esto es lo que quiere decir esta propiedad. Que si multiplicamos algo que está acotado, que es esto, está acotado por el 3, y algo que está nulo, como el 1 partido entre n, esto nos va a dar algo nulo. ¿Ya? Ahora vamos a ver unos ejemplos de esto. Nos dice el límite de 1 entre n de la arcotangente de n factorial partido n a la n, si no me equivoco. Ya, entonces, aquí ustedes ven este ejercicio y nosotros cambiamos la notación. Pues antes teníamos esta notación, x sub n entre n igual 1 hasta el infinito. Esto es lo mismo que digamos, esto es como que digamos el límite de n cuando tiende a infinito de la función de f de x. ¿Ya? De f de x. Ya. Entonces, o no, mejor hagamos lo de x sub n. Ya, entonces de x sub n. Entonces acá vamos a tener el límite de 1 partido entre n, el límite de 1 partido entre n de la arcotangente. Y aquí si ustedes no conocen la arcotangente, pero es una función inversa de la tangente de n partido entre n. Ya, pero acá, bueno, acá uno piensa, se pone a pensar como cuánto va a dar esto que está acá adentro. Pero uno va a saber que esto está acotado, que la arcotangente es una sucesión acotada. ¿Por qué? Porque la mayoría de las trigonométricas están acotadas entre 0 y 2pi, o entre menos 1 y 1, etc. Entonces, acá, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener esto, el 1 partido en n, podemos identificarlo al tiro como qué cosa, que es una sucesión nula. Por lo tanto, esto se va a 0. Entonces, esto nos va a quedar el límite. Ah, no, disculpe. Entonces, esto que está aquí nos va a quedar como 0 por la arcotangente de n factorial dividido en la n. Y ahí esto que tenemos aquí, 0 por algo acotado nos va a dar 0. ¿Ya? Y ahí termina el problema. Mientras nosotros encontremos que esto vale 0, va a dar lo mismo lo que da acá. Da lo mismo este valor de acá sabiendo que está multiplicándose por 0. Igual es como bueno decirlo. O sea, uno puede como decir como por propiedad de nula por acotada tenemos que esto da 0. Ya, entonces, ya, esto siguiente nos dice, nuevamente nos mete la arcotangente, nos dice el límite de la arcotangente de n cuadrado más 1 dividido la raíz de n. Y aquí no está tan claro lo que hay que hacer, pero nosotros acá tenemos un truco. Nosotros esto que tenemos acá, nosotros lo podemos separar. ¿En qué cosa? De la siguiente forma. Lo podemos separar así. Arcotangente de n al cuadrado más 1 por 1 entre raíz de n. ¿Por qué lo podemos separar? Porque esto que está acá es idéntico a lo que tenemos aquí. Porque si nosotros tenemos este factor acá solo, lo podemos separar de esta forma. Si nosotros juntamos esto, arcotangente de n cuadrado más 1, lo pasamos multiplicando, nos va a quedar esto que tenemos acá arriba. Ya, pero ¿cuál es la casualidad? De que 1 partido entre raíz de n, esta raíz de n cuando van tomando valores muy grandes, no tiene infinito. Recuerden esto que es importante, ponerle n cuando tiene infinito. Ya, entonces cuando tenemos esto, el n se va haciendo muy grande. ¿Qué va a pasar? Esto que está acá abajo se va a ir haciendo más grande. ¿Qué quiere decir eso? Que esto va a tender a 0. ¿Ya? Si a ustedes le quedan dudas sobre esto de que tienda a 0 o al número que tienda, me escriben por WhatsApp o me preguntan en la siguiente tutoría como prefieran. Entonces acá vamos a tener nuevamente una sucesión que está acotada, que es esta que está acá, por una sucesión que es nula. Entonces una acotada por nula, esto nos va a dar 0. Ya, entonces,
Nuevamente, da lo mismo lo que valga el arco tangente de n cuadrado más 1. Sabiendo que tenemos que está multiplicándose por algo que es nulo, siempre nos va a dar 0. Y que por lo tanto decimos que converge a 0, la sucesión o el límite de la sucesión. La siguiente nos dice, bueno, la siguiente es más de lo mismo. ¿Para qué la vamos a realizar? ¿Qué va por ustedes? Porque recién dijimos que cualquier, cuando está dividido entre n va a 0, tendríamos 0 por coseno de n y da lo mismo cuánto valga el coseno de esto, porque si está multiplicado por 0 nos va a dar 0. Como cuento corto. Y entonces acá está lo que está hablando. Los límites importantes que ustedes deben recordar son los siguientes. El límite de 1 partido entre n, que siempre va a dar 0. El límite de 1 partido entre n elevado a k, que por ejemplo era este que tenemos... ¿cuál era? Este que tenemos aquí, 1 elevado a 3n. Ya. Este también nos va a dar... ah, no, es distinta, de hecho. Que por ejemplo... entonces nos dice el límite de 1 partido n elevado a k. Ya, acá un ejemplo de esto podría ser 1 partido entre n elevado a 4. Ya, si el n va creciendo, esto se va a ir multiplicando por 4 todo el tiempo. O sea, no multiplicando por 4, elevando a 4 todo el tiempo. Entonces, según los valores que vayamos tomando, esto va a ir creciendo y se va a ir a 0. Ya, pero fíjense que acá siempre tiene que estar, siempre tiene que ser un k natural, ¿ya? Si, por ejemplo, esto no se cumple, esto tiende a 0. Ya, pero si k pertenece a los naturales. Ya, es bueno conocer esta notación que dice, si k pertenece a los números naturales, si recuerdan, los números naturales son el conjunto desde el 1, el 2, el 3, así, hasta el más infinito. ¿Ya? ¿Qué números no podrían ocuparse en este caso? Los números que no. Números que no. Sería el -1, por ejemplo. El -1, el -5, no sé, el 0, el 1/2, el 3/4, ya. Todos estos números son ejemplos. Todos estos ejemplos son números que no son naturales. Ya, entonces todos estos números no podrían satisfacer esto que tenemos acá, de 1 partido n elevado a k. Sino que este k siempre tiene que ser un número natural. Puede ser 1, 2, 3, acá en este ejemplo pusimos 4. ¿Ya? Entonces, bueno saber eso. Y a la siguiente nos dice, considera la sucesión. Esto que está muy feo acá, dice a sub p de por n elevado a p más a sub p menos 1 por n elevado a p menos 1, ya. Esto se ve muy feo, pero no es tan difícil de comprender. Acá lo que tenemos es la forma típica de un polinomio. No sé si ustedes recuerdan los polinomios y la división de polinomios. Entonces acá lo importante es lo siguiente, que, ¿cómo se lo explico? Se lo voy a explicar con un ejemplo. Ya, por ejemplo, si tenemos un polinomio de tipo, no sé, 4n al cubo, más 3n al cuadrado, más 5n, más 3. Y acá abajo tenemos uno del tipo, no sé, 8n a la cuarta, más 5n al cubo, más n más 2, por poner un ejemplo. Ya, ¿qué es lo que quiere decir esto? Entonces, acá nos tenemos que fijar es en los exponentes. En los exponentes que tenemos, en el exponente P y el exponente Q. Acá los más importantes es cuál es el exponente mayor en cada uno. En este caso, el 3 sería P y el 4 sería Q. ¿Ok? Entonces, acá lo que nos interesa saber es que si P es menor que Q, entonces la solución va a tender a 0.
Entonces, en este caso, tenemos que P es menor que Q, por lo tanto, podemos decir inmediatamente que todo esto sin resolver nada tiende a cero. ¿Ya? Pero esto lo podemos ver por qué pasa. Bien. ¿Por qué esto funciona así? Y después vamos a ver el otro caso. Vamos a tener el límite de n cuando tiende a infinito. Ya, veamos por qué esto se hace cero. Sin haberlo calculado incluso. Solamente sabiendo que este término es mayor que este, sabemos que esto vale cero. Aplicamos lo mismo que decíamos delante. Multiplicar, o sea, para el primer caso, que era multiplicar por 1 partido entre n. Por 1 partido entre n. Que esto es lo mismo que decir multiplicar por 1, ¿cierto? Pero en este caso nosotros tenemos que multiplicar acá abajo, o sea, el n debe estar elevado al número que tenga mayor exponente en la expresión. En este caso el 4. Por lo tanto tenemos 1 partido n elevado a 4 y 1 por n elevado a 4. ¿Ya? Y si se fijan, estos van a pasar a dividir a cada término de la expresión. Un segundo. ¿Listo? Entonces, si pasamos a dividir, nos va a quedar de la siguiente forma. 4n al cubo partido n a la cuarta más 3n al cuadrado partido n a la cuarta más 5n partido n a la cuarta más 3 partido n a la cuarta. Y todo esto dividido entre 8n a la cuarta partido n a la cuarta más 5n al cubo partido n a la cuarta más n partido n a la cuarta más 2 partido n a la cuarta. Ya, entonces ahora vamos a ir viendo lo que pasa. Bien. Entonces aquí eliminamos el n al cubo con el n a la cuarta y esto nos va a quedar 4 entre n más el n al cuadrado con el n a la cuarta, también lo tachamos y nos va a quedar 3 partido n al cuadrado. El siguiente nos va a quedar 5n partido n a la cuarta, nos va a quedar de la forma 5 partido n al cubo. Ahí esto, ni se nota que son n al cuadrado. Esto nos va a quedar n al cubo más 3 partido n a la cuarta. ¿Ya? Acá abajo nos va a quedar el n a la cuarta con el n a la cuarta, nos va a quedar 8. Más el 5, acá se nos van a eliminar los n y nos va a quedar 5 partido entre n. El siguiente nos va a quedar 1 partido en el cubo. Y el último va a quedar 2 partido n a la cuarta. ¿Ok? Entonces, acá ¿qué vamos a tener? 4 partido entre n, por la propiedad del límite de 1 partido entre n o cualquier número partido entre n. Esto se va a ir a 0. Por la siguiente, que es como 3 elevado, o sea, 3 partido n sobre n elevado acá. Esto nos va a dar también 0. Esto de aquí también nos va a dar 0. Y esto también nos va a dar 0. ¿Por qué cada uno de estos nos va a 0? Porque lo de abajo va creciendo más que lo que está arriba. Acá nos queda 8. Esto que nos queda aquí se va a 0. Esto que tenemos aquí se va a 0. Y esto que tenemos aquí también se va a 0. Entonces, si se fijan, nos va a quedar 0 más 0 más 0. 0 partido entre 8. ¿Ya? Entonces, este problema nos dio 0. Si se fijan, nosotros habíamos dicho que esto iba a dar 0 sin siquiera resolverlo. Solamente sabiendo que si este número es mayor que 0, es mayor que el que está arriba, esto va a ser 0. ¿Ya? Pero nosotros pasamos a resolverlo. Esta es como la forma de resolver este límite. Entonces, el siguiente nos dice, si P es mayor que Q, entonces S sub N diverge. Esto lo vamos a hacer un poquito más breve. El límite.
viene cuando el número infinito de, no sé, 3n al cubo más 2n al cuadrado más n más n. Dejémoslo así. Partido 4n cuadrado más 3n. Dejémoslo así. Entonces nosotros, viendo solamente esto, viendo que acá es mayor el exponente, podemos decir que esto va a tender a el infinito. O bien que diverge. O diverge. Ya, nosotros vamos a decir las dos cosas. O bien que diverge o bien que va al infinito. Un segundo. Ya. Entonces, ¿por qué vamos a ver que esto diverge? Lo mismo. Aplicamos la misma lógica que para los problemas anteriores. Vamos a tener 3n al cubo más 2n al cuadrado más n dividido 4n al cuadrado más 3n. Y esto lo vamos a multiplicar por 1 partido entre n y 1 partido entre n. Pero nuevamente lo mismo, viendo el que tenga el mayor exponente, en este caso sería el 3. El 3. Ya, entonces esto nos va a quedar de la forma 3n al cubo en partido 3, partido n al cubo, más 2n al cuadrado partido n al cubo, más n partido n al cubo. Y el de abajo nos va a quedar 4n al cuadrado partido n al cubo, más 3n partido n al cubo. Y entonces vamos a tener n al cubo dividido en el cubo, esto nos va a dar 1, así esto nos va a quedar 3 más 2n al cuadrado partido n al cubo, esto nos va a quedar 2 partido n, y eso nos va a dar 0. Y n partido n al cubo, esto también nos va a dar 0. Abajo, esto nos va a quedar 4n, no, disculpen. El n al cuadrado se elimina con el n al cubo y nos va a quedar 4 partido n más el 3n con el n al cubo nos va a quedar 3 partido n al cuadrado. Si se fijan, 4 entre n, por la propiedad fundamental, nos va a dar 0, va a tender a 0, y este que tenemos aquí también va a tender a 0. Por lo tanto, esto nos va a quedar de la forma 3 partido 0. Y si recuerdan, cuando nosotros tenemos esta forma, o sea, cuando nosotros tenemos un número dividido entre 0, vamos a decir que esto es infinito o diverge, o no existe. ¿Ya? Entonces, cuando llegamos a esto, vamos a decir que es infinito o bien que diverge, ¿ya? ¿Ok? Este es un ejemplo en donde nosotros dijimos, por ejemplo, que si lo de arriba es mayor a lo de abajo, esto va a diverger. ¿Ok? Entonces, vamos con el siguiente. El siguiente nos dice que si P es igual a Q, entonces S sub N va a ser A sub P dividido B sub Q. Ya, esto es de la forma. Si P es igual a Q, entonces un ejemplo de esto sería, el límite de, no sé, 3n al cuadrado dividido 4n al cuadrado. Si tenemos este límite, nosotros simplemente vamos a tener dos límites que tienen el mismo exponente, los podemos tachar y nos va a quedar 3 partido entre 4. Muy simple y sencillo. ¿Ya? Y ahora revisemos los siguientes ejemplos. No, antes tenemos lo que es el álgebra de límites, que nos dice que sean u sub n y b sub n dos sucesiones tales que u sub n tiende a u y b sub n tiende a v. Entonces u sub n más b sub n es u más v, u sub n menos b sub n es igual a u menos v, u sub n por b sub n es u por v, y u sub n dividido b sub n es u partido entre b. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros podemos trabajar esto igual como si fuera álgebra, ¿ya?
Entonces, después de saber esto, podemos trabajar estos problemas. Ya, vamos a revisar estos tres problemas y ya nos quedaría lo último. Ya, entonces, vamos a sacar una foto de esto. Y la vamos a mandar por acá. ¿Listo? Ok, entonces vamos a revisar el primero. Nos dice el límite de 2n más 1 dividido 3 menos 3n. Y entonces, como íbamos diciendo, lo primero es multiplicar por 1 entre n y verificando cuál es el exponente mayor. En este caso el exponente mayor es 1. Nos va a quedar 1 partido entre n y esto nos va a quedar el límite de n cuando tende a infinito. ¿De qué cosa? De 2n entre n más 1 partido entre n dividido 3 entre n menos 3 partido entre n. Entonces, aquí estos se nos tachan, esto tiende a 0, esto también tiende a 0 y esto se nos tachan. Entonces esto nos va a quedar de la forma 2 más 0 partido 0 menos 3. Entonces esto nos va a quedar menos 2 tercios. Y ese es el resultado de nuestro límite. Nuestro límite de sucesión converge al menos 2 tercios. ¿Ya? El siguiente. Menos 2 tercios. El siguiente nos dice el límite cuando tiende a infinito de 2n más 4 de 2n más 4 partido 3n más 1. Cuando tenemos el límite de este tipo lo mismo. Multiplicamos por 1 entre n y esto nos va a quedar el límite de n cuando tiende a infinito de 2n partido entre n más 4 partido entre n dividido 3n entre n más 1 entre n. Acá rápidamente podemos tachar este, tachamos este, tachamos este, tachamos este. 4 entre n tiende a 0 y 1 entre n tiende a 0. Entonces esto nos va a quedar de la forma 2 más 0 partido 3 más 0, que es lo mismo que decir 2 tercios. Entonces este límite nos da igual a 2 tercios, o podemos decir que converge a 2 tercios. Bien, el siguiente, que es un poquito más enredado, pero es lo mismo que estuvimos viendo antes. Ya, entonces, el siguiente que se ve muy feo, pero es más simple de lo que creen. Vamos a copiarlo por acá. Bueno, a lo mejor. Entonces este último nos dice el límite de 2 partido entre n más, ya, todo eso. 2 partido, el límite, cuando n tiene infinito, de 2 partido entre n, 2 partido entre n, más 3 partido raíz de n, coseno de n a la n partido n factorial, más 2n más 1 partido 3 menos 3n, y todo esto dividido entre menos 1 a la n bajo n más 2n más 4 partido 3n más 1. Si fijan, este límite se ve horrible. Es mucho trabajo algebraico. Pero es más simple de lo que uno piensa. ¿Por qué? Porque nosotros podemos identificar qué cosa. Que este límite que está acá, o sea, nosotros lo podemos ir separando en varios límites, de hecho.
Vamos a separar como el límite de 2n más el límite de esto de acá, uy, más el límite de esto de acá, dividido, todo eso, ¿ya? Pero nosotros podemos identificar qué parte. Que 2 entre n, esto va a tender a 0. Por lo tanto, acá vamos a tener 0. Esto tiende a 0. Más 3 partido raíz de n, esto también tiende a 0. Va a dar 0 por coseno de n a la n partido n factorial. Esto va a lo mismo, porque 0 por algo acotado dijimos que era algo acotado. O sea, que 0 por algo acotado es nulo. Nulo por acotado, nulo. Más esto que tenemos aquí, sabemos cuánto da porque el primero, esto nos dio menos 2 tercios, más menos 2 tercios. Un segundo. Y todo esto está dividido entre, esto que está acá, nos va a dar 0, porque esto va a oscilar, ¿se recuerdan? Habíamos dicho que esto oscilaba entre 1, menos 1, 1, menos 1, y 1 menos 1, y esto se va, si esto se va agrandando, esto se va a ir a 0, más lo que tenemos aquí, que ¿cuánto valía esto? Dijimos que valía 2 tercios. Ya, entonces, ahora muy simple, decimos 0 más nula por acotada, eso es nulo, o sea que va a dar 0. Diríamos 0, más esto que está aquí es 0, más, acá vamos a decir más por menos, menos 2 tercios, y abajo nos va a quedar 0 más 2 tercios. 0 más 2 tercios, y esto nos va a quedar de la forma menos 2 tercios partido de 2 tercios. Aquí lo que hay que hacer es aplicar como la regla de la tabla sobre la oreja, que vendría siendo medios con medios y extremos con extremos. Entonces esto nos va a quedar menos 6 partido entre 6, y esto es igual a menos 1. Entonces este límite muy horrible que teníamos acá equivale a menos 1. Acá lo que se tienen que fijar es que acá teníamos una nula, acá tenemos una nula por una acotada, acá tenemos algo que ya habíamos hecho y que no es tan difícil de calcular, acá tenemos otra que es nula y acá tenemos algo que también teníamos hecho y que tampoco es difícil de calcular. Entonces esa es la lógica de la álgebra de la álgebra de límites o álgebra de sucesiones. Entonces ahora nos queda ver lo último, que era practicar con los siguientes links. Acá, de estos 3 links, vamos a revisar solo los 2 primeros, porque el tercero, la idea era revisarlo con ustedes, porque es como una especie de trivia, que está muy entretenida, por cierto. Y yo creo que si revisan el video y entienden esto, vamos a partir la siguiente tutoría a partir de esto, ¿ya? Desde este link que es como una trivia. Entonces vamos a revisar rápidamente. Es cierto que esto lo tengo que abrir con el Edge. Ya, eso, importante, que hay algunos recursos virtuales que sí o sí lo deben revisar con el Microsoft Edge o el Windows Explorer. Por muy anticuado que suene, para revisar recursos virtuales, recursos educativos, lo mejor es usar el Edge, porque el Microsoft Edge o el Windows Explorer. Porque con esto podemos habilitar el Adobe Flash. Entonces acá tenemos un recurso que, ¿qué es lo que nos hace este recurso? Ocupémoslo con doble avane. Entonces, ¿qué es lo que hace este recurso? Es lo siguiente. Entonces, ya. Ya, si se fijan, lo que hace el recurso es ir viendo como la sucesión que va pasando con los 2 elevado a n. ¿Qué es lo que va pasando? ¿Cómo va creciendo esta? Si se fijan, acá va viendo como la tasa de aumento.
no, no era como lo quería ver así. Ya, pero igual se entiende. Entonces, la idea de esto es... Entonces, la idea de esto, ¿cuál es? Es que ustedes como que vayan viendo como qué es lo que pasa gráficamente con una sucesión o con un límite. Que, por ejemplo, en este, cuando el n se va haciendo más grande, vamos teniendo para el primero 2, para el siguiente es 4, para el siguiente es 8, para el siguiente 16, así. Y se va haciendo cada vez más grande hasta que se va al infinito. Entonces decimos que este límite diverge. ¿Ok? Tenemos 2 elevado a n. Y entre más grande vaya siendo el n, más grande va a diverger hacia el infinito. ¿Ok? Pero igual, esto está acotado por abajo, pero no está acotado por arriba. ¿Ya? Esta es como la gracia de este recurso. Poder visualizar gráficamente cómo es que se comportan las sucesiones. De hecho, de esta forma, como es como más gráfico, se podría ver. Se fijan, le vamos haciendo clic, en cada término se fijan el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, son los términos de una sucesión. Y en cada uno que va pasando, esta se va haciendo más grande. Y si nosotros hacemos infinitamente esto va a tender al infinito, porque se va a hacer un número muy gigante. Que es lo que pasaba cuando hacíamos esto, que está acá, mira. ¿Se fijan? Ahí va creciendo, 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 y se va hacia arriba. Y nos dice la serie diverge. Probémoslo con el -2. Y se fijan, ahora es con el -2, esto va a ir... Ah, no, esto va a empezar a... Esto va a empezar a oscilar. Esto no lo pescan, pero también diverge. Este es otro ejemplo de una serie cuando diverge. Sí, pues, porque se acuerdan cuando teníamos el -1, o sea, cuando teníamos el 1, el 2, el 3, el 4, los pares y los impares, con los pares se hace positivo y con los impares se hace negativo. Por lo tanto, cuando esto empieza a oscilar o a empezar a dar como estos saltitos, decimos que la serie también diverge. Ya, vamos a ver el último recurso, que es el del límite de soluciones. Este lo podemos ver acá. Ya, que este les va a ayudar mucho, 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 porque con este recurso, lo que ustedes pueden hacer es ingresar una sucesión y acá les va a calcular cómo va a ser el límite y cómo se va a comportar esto. Por ejemplo, acá, ¿qué tenemos? Que para el s igual 1, ya. Entonces vamos a ir viendo cómo esto va creciendo. Si se fijan, el 10n entre n, ¿cuánto nos daría esto? Esta asociación nos daría 10. Y si se fijan, esto va tendiendo al 10. Es lo mismo que estábamos haciendo antes, pero ahora lo estamos viendo de forma gráfica. Por ejemplo, revisemos algunos de los que resolvimos. No sé, el 2n más 1. 2n, 2n más 1 entre 3 menos 3n. 3 menos 3n. Ya, fíjense qué es lo que va a pasar. Vamos a tener que nuestra sucesión va a tender al menos 0,66. ¿Ya? Y si se fijan, la sucesión parte de acá y baja y va acercándose al menos 0,66. Esto es lo que nos referimos cuando decimos un límite. Cuando nosotros el S, si se fijan, este S que está acá, van tomando números cada vez más grandes, esto significa que se va acercando el número. Acá se está acercando al menos 0,66. Y si se fijan, el menos 0,66 es lo mismo que decir... un segundo. Menos, no, menos 2 dividido entre 3 menos 0,66. Si se fijan, cuando el n va tomando un valor cada vez más grande, esto se va acercando cada vez más hacia el límite. Otro que hayamos calculado, ahí se nos cerró el otro, veamos uno de los que están aquí. Ya veamos, por ejemplo, el seno de n menos n partido de n. El seno
de n menos n partido entre n. Si se fijan, el seno de n partido entre n se va acercando cada vez más ¿a qué número? Al menos 1. Como que va oscilando entre un número cercano al menos 1, por arriba y por debajo. Y aquí, ¿cuánto nos había dado esto? Nos había dado menos 1, efectivamente, que el límite nos dio menos 1. Y aquí se fijan el seno de n menos n partido entre n, nos da igual como una oscilación pequeña, pero podemos decir que el límite está tendiendo a este número. Y esto, o sea, quedan como invitados a ocupar este recurso, que se lo adjunté en la PPT, para que lo vayan ocupando y lo interiorizan. ¿Ya? Ustedes acá pueden ingresar cualquier expresión algebraica, con tal de que se fijen bien cómo la escriben. Esto les va a hacer la gráfica y ustedes pueden ver cómo se comporta en los n pequeños y en los n más grandes. ¿Ya? Esto llega hasta el 1000, pero es lo mismo que nosotros decimos como cuando lo probamos en el 10, en el 100, en el 1000. Es como si estuviéramos eh, simulando una tendencia hacia el infinito. ¿Ya? Cuando queramos tender algo al infinito, quiere decir que se está haciendo muy grande. O sea que nos movemos en el eje hacia la derecha. Cuando decimos el menos infinito, nos movemos en el eje hacia la izquierda. Eso, ahí está más grande. Entonces, eso sería. Ojalá le haya servido mucho la tutoría. Acá, ahí está. Eso sería. Entonces nos queda solamente ver este último link, que va a ser con el que vamos a partir de la siguiente clase, que es como un quiz, que es este que está acá, límite al infinito. Lo vamos a estar revisando en la siguiente tutoría, ¿ya? Que es como algo más práctico. Igual son bien entretenidos. Eh, Recuerden poder responder el ticket de salida, por favor. Y eso, ojalá les sirva mucho la grabación. Ojalá puedan revisarla, lleven sus dudas a la siguiente tutoría. Ojalá me puedan mandar el material antes de la siguiente tutoría. Y eso, que estén muy bien. Chao.